Hola antropólogos, ¿cómo están? Bienvenidos al debut del podcast Filofoxo. Para esta primera parte del podcast tenemos planeado hacerles una pregunta. ¿Cómo influyó el proceso de humanización en la formación de la identidad o individualidad humana? Para contestar esto les hemos traído un invitado muy especial. Por favor, den un aplauso para Mr. Morales. De verdad por invitarme, muchas gracias. Es un gusto tenerte aquí. Primero que nada, deberíamos aclarar el concepto de humanización. Por lo que tengo entendido es que fue un proceso clave para el desarrollo humano, ¿no? Para la evolución física y psicológica. Correcto, aunque en este caso la humanización solo trata con el desarrollo psicológico. El físico es la homonización. La humanización es lo físico, entonces. Por ejemplo, la evolución humana como los pulgares o la postura más derecha, más erguida. La pelvis se agrandó en este proceso, ¿no? Porque las cabezas de los bebés se agrandaron. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es la humanización? Los dos hablan del ser humano, pero ¿qué los diferencia? La humanización, como dijiste, es el desarrollo psicológico del ser humano, como el crecimiento del cerebro, el desarrollo de la razón, la inteligencia y la comunicación, que ayudó a las personas a comunicar y expresar sus ideas más fácilmente. No, pues supongo que eso ayudó a su manera de trabajar entre ellos y pasarse conocimiento. También, fun fact, gracias a la humanización existen muchas actitudes que tomamos hoy en día. Por ejemplo, guerras por territorios, culturas, sociedades, etcétera, etcétera. Así es. De hecho, ambos, la humanización y homonización, van de la mano. Sí, de hecho yo leí sobre eso. Se me hizo bien interesante cómo sin humanización no hay humanización y viceversa. Para entender la esencia del humano, desde que evolucionamos en las dos partes, tenemos la capacidad de preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿qué onda con la identidad y el individualismo? La humanización claramente introdujo estos conceptos a lo que ahora llamamos sociedad. Alma, primero para poder responder la pregunta, tenemos que saber también qué es el individualismo. Tenemos que tener un marco de qué es exactamente. Según mi conocimiento, cuando se empezó a desarrollar el cerebro humano y empezamos a tener habilidades que no teníamos antes, como el razonamiento, la empatía, el sentido de cooperación, empezamos a desarrollar pensamientos propios y diferenciarnos unos de otros en el sentido de la personalidad. Y con esto cada individuo empezó a sentirse especial, por así decirlo. Y con esto se incentivizó a tener cualidades propias o únicas, dando a sí mismo un sentido de identidad o individualidad. Así lo razono yo, por lo menos. Ok, pero ¿qué pensamientos propios? ¿Cómo se diferencian entre ellos? Hay un marco de individualización. Este marco básicamente dice que la individualidad se basa en cuatro cosas: la religión, el territorio, la historia y la etnia. Pues la religión fue desarrollada gracias a la humanización y pues esta crea comunidades, grupos en la sociedad, les causa un sentido de identidad, algo que los caracteriza, algo que tienen en común. Pues esos cuatro que mencionó el licenciado Morales, la religión, territorio, historia y etnia, en sí están relacionados entre ellos. Los cuatro forman la identidad de diferentes grupos, por ejemplo, Palestina están los judíos con su religión, su territorio y su historia muy conocida. Bueno, pues yo diría. Exacto, pero en sí pienso que la individualidad se refiere más a cómo nos distinguimos, no exactamente a qué nos distinguen como personas unas de otras. Pero si una persona se cree Napoleón, entonces ¿es Napoleón? No es Napoleón porque Napoleón es otra persona, pero si una persona se identifica con algún rasgo que no se le tenga que otorgar o que dependa de la personalidad y no de cómo te vean los demás, como tus creencias religiosas o algo más contemporáneo. Pues sí, o sea, la humanización nos ha desarrollado la capacidad de encontrar nuestra propia identidad, de darle nuestro propio sentido. Eso es la conciencia. Exacto. Y gracias al desarrollo de la conciencia, pudimos crear el concepto de la identidad. Entonces, todo está conectado. La conciencia generó la identidad y la humanización nos ayudó a desarrollar la conciencia al punto en el que estamos. O sea que la humanización fue la causa de la conciencia y la conciencia fue la base para la individualidad. Sí, entonces la humanización fue la raíz de lo que se terminó convirtiendo en la identidad, ya que con el desarrollo de la personalidad y del cerebro en general, los humanos se hicieron más conscientes de lo que los diferenciaba entre ellos. Este sentido de diferencia hizo que cada uno buscara su propia identidad para resaltar entre ellos, haciendo que ahora la búsqueda de una identidad sea esencial para el desarrollo de las personas. Sí. La búsqueda de la identidad es algo que lleva muchísimo tiempo en desarrollo. Por ejemplo, Nietzsche en su obra Así habló Zaratustra de 1882, con su concepto del superhombre, quien se supone que es una persona superior en el tema espiritual y moral.
Nietzsche caracteriza al superhombre como alguien que crea sus propios valores y significado de la vida, que tiene una voluntad fuerte y que no sigue a las masas o es sometido por su cultura, sino alguien que es independiente y autodirigido. O podemos ir aún más atrás, como con John Locke en 1689, en su ensayo del entendimiento humano. Él decía que la identidad de una persona se basa en su conciencia, no en su alma o su sustancia. También se puede decir lo que dijo Sigmund Freud en su obra El provenir de una ilusión, en la que habla sobre cómo los dioses fueron inventados por los humanos para darse consuelo en sus necesidades psicológicas y emocionales que causan un mundo incierto y amenazante, y los humanos nos dimos cuenta de eso por nuestra propia conciencia. También lo que nos diferencia de otras especies, y es una parte muy importante de la humanización, es la convivencia. Pues hay muchos pensadores como Franz de Waal que dicen que sin convivencia no hay humanización, ya que si pones a un recién nacido de nuestra especie en un entorno aislado, no va a poder aprender las cosas que nos hacen humanos, como el pensamiento abstracto, la utilización de herramientas y obviamente el lenguaje. Esto tiene mucha lógica, ya que el escenario que se plantea es muy claro y razonable, ya que si a un humano no le enseñas todas estas cosas, las que los hace humanos, no las va a adquirir y sería muy diferente a los humanos. Esto que mencionas también es algo importante para el individualismo, ya que si usamos ese ejemplo en una manera menos radical, tenemos cosas que se ven en todo el mundo, como el relativismo cultural, donde se ve que las personas tienen comportamientos y costumbres muy diferentes que a estas personas les parecían normales y cotidianas, que son muy diferentes a los que algún otro tipo de personas consideraría normal. Así que con esto ya sabemos que el contexto es muy importante para el individualismo, pues como ya dijo Mr. Morales, estas cosas como la etnia y religión alteran mucho lo que vendría siendo un sentido de identidad o comunidad, que estas dos estarían ligadas por esto mismo. Bueno, creo que ya hemos explicado muy bien todos los conceptos y temas. Pudimos apreciar perspectivas de varios filósofos y nuestras también, pero entonces, ¿cómo contestamos la pregunta finalmente? Pues digan, ¿cómo creen que influyó el proceso de humanización en la formación de identidad o individualidad humana? Yo opino que el aspecto que más afectó el desarrollo psicológico fue la convivencia entre los humanos, por lo que mencionaban mis compañeras previamente, que el crecimiento como especie fue comunitario y fue una ayuda mutua entre toda la especie para darnos las habilidades que nos caracterizan y como consecuencia nos dan las características que nos diferencian. Así con todo esto que mencioné anteriormente se originó la individualidad. Para mí todo eso se generó gracias a la convivencia y la colaboración como especie. Esto nos dio todos los factores que mencionamos y fueron mencionados en el podcast. Estoy muy de acuerdo con tu respuesta, pero sí me gustaría agregar que sí, la humanización nos dio este sentido de identidad propia a los humanos, pues, como tú dices, como especie, diferenciándonos de otras debido a nuestras capacidades y desarrollo continuo. Nuestra manera de pensar y nuestra conciencia nos vuelven conscientes de nosotros mismos y de lo mucho que nos falta para seguir evolucionando. Como mencioné antes, opino que la humanización nos ha dado el privilegio de llamarnos una sociedad. Yo pienso que la humanización sirve como detonante para la individualidad, ya que la humanización causó el desarrollo de la conciencia y el desarrollo de la conciencia causó la búsqueda de la individualidad e identidad. Pienso igual, Mr. Morales, la humanización es el crecimiento psicológico y social de los seres humanos. Esto hizo que los humanos comenzaran a cuestionarse a uno mismo, buscando su individualidad, como mencionaste. Pues bueno, muchas gracias Regina. Esto es todo para nuestro podcast. Muchas gracias Tropoloxos. Denle a like, suscríbanse a nuestro podcast para que no se pierdan el próximo episodio. Y eso es todo. Nos vemos, filósofos. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.